Buenos días familia, joder, finalmente llegó sábado, stream épico de Mega Man X Corrupted de JKB Games y su equipo de trabajo. Todos estuvieron súper. Por cierto, feliz cumpleaños Dink, miembro del equipo de JKB Games. Que te la hayas y sigas pasando súper bien. Y es que en este stream tuvimos un first look al nuevo stage de War Vulpix y, joder, realmente cambió de forma radical. No se parece en nada a lo que habíamos visto hace 7 años en aquel video en el canal de JKB Games. Y sí, haremos una comparativa, pero vamos por partes. Empecemos por el principio. Aquí podemos ver cómo es que estuvieron trabajando en sprites para enemigos del escenario de Vulpix. So I'm at an Airbnb and this place sucks. Kind of weapon that can shoot from cyberspace. También pudimos ver cómo es que se estuvo trabajando en el escenario de War Vulpix. Y es que sí, este stage está en una fase temprana aún, y sin duda será el escenario que vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos streams. Personalmente este stage y el de Quatzing me tienen con bastante hype. How is gonna shoot like an X or Yeah, not like that, but like the full box, right? También se estuvo trabajando en una obra de arte, nada más y nada menos que Viral Zero. Realmente ese color le queda genial, me encanta esa armadura. Te dejo un breve vistazo a su desarrollo. So do we have any use for these then? Well, those are the other details, right? But they can go. Wholesome fun Yu-Gi-Oh! I always hated it. Saltamos ahora a un poco de gameplay. X utilizando la Hydra Armor. La verdad es que su ataque cargado siempre me ha encantado. Por cierto, ¿qué team son ustedes? ¿Team Hydra o Team Phoenix? Yo me voy por la segunda opción para ser sincero. Buenos días familia, jueputa, hoy sí son varios saludos, vamos al grano. En eso tienes razón Alfonso Pintado, saludos excitantes. Hola bros, no te preocupes, el sueño a veces nos gana, saludos culones. Por nada Artur, es un placer para mí, saludos ricolinos. Por supuesto Chinis Minami, saludos sensualones. Qué bueno comandante Dogman, saludos cachondos. Gracias de crack, saludos suculentos. Hola Diego Toledo, saludos a todos mis hermanos y hermanas de Perú. Simón Perro Raro, saludos culeables. En efecto Free juega, ya se volvió costumbre que cada vez que se madrean Alex, yo mando saludos jejeje, saludos Horny. Simón, eso es cierto Luis Lobos, saludos chupables. Muchas gracias Main, CX, Prime, saludos calientes. Hola Oscar Guzmán, Simón, saludos ricolinos, y sí, claro que me gustaría una colaboración, en el mundo de Mega Man, todos somos hermanos y hermanas. Ten tu saludo Jormi, Rubén da Silva. Además tuvimos un vistazo al nuevo y renovado Collapsed Highway. Lo que cambia como tal es el fondo. En lo personal a mí me gustó bastante, se siente fresco. Hola Russell Games, ten tu saludo ricolino. Hola Sabio, saludos a todos mis hermanos y hermanas de Chile. Hola Uchiha suculento, saludos sensuales. Miércoles, me quedé sin aire, en fin, si quieren saludos por el más sabroso y humectado nalgón, pídanlo en los comentarios. Oh, the render disappears in the menu. Not rendering during the menu. Realmente siento que es una mejora. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta el nuevo fondo de Collapsed Highway? Remember not to go too far. Tenemos más diálogos de joda, en plan chingadera, de broma. Te dejo la traducción en los subtítulos del video. Finally. Oh no, you didn't change the... Kevin, you had one job, Kevin. I didn't do that. It's her father. Fuck. Damn.
The Angry. También tuvimos esta hermosa animación de Cynthia cuando adquiere un nuevo mod. Wait, why did you get a weapon from that? Wait. Ahora sí, a lo que nos cruje Chencha, el escenario de Vulpix. A ver, primero empecemos con una retroalimentación del escenario que vimos hace 7 años. ¿Quién diría que ya pasaron 7 años? Recuerdo como si hubiese sido ayer cuando vi por primera vez este video. Pues qué quieren que les diga, ya estamos viejos, banda. En fin. Algo importante a destacar es que, y dejando de lado las diferencias de diseño como lo podría venir siendo la barra horizontal de ataque y uno que otro detalle por ahí, este escenario se destaca por ser laberíntico. Te teletransportabas de un lado a otro gracias a las cápsulas, y esas plataformas te daban una especie de escudo como ver una burbuja. También tenías que activar algunos dispositivos en varios rincones de este escenario. Realmente no había tanta variedad de enemigos. Ahora bien, vamos con el nuevo escenario. Okay, now it should only appear if that's in. I'm testing it, but I think it should work logically. Is it not working in game? I mean, it was earlier. It's just I'm about to test it to see if I did the parameter thing correctly. Because I just had it like do the case 0, just like if this, you know, if the boolean returned the string, and otherwise it'll, I guess, just fall out of that switch statement. And then... Yes. Send me this cheat mode. But like I can kill this guy now, huh? Yay! La diferencia es claramente evidente y sorprendente. Parece que se tratase de dos stages completamente diferentes, como si de otro Maverick se tratase. El concepto bajo el cual se desarrolla el escenario cambió por completo. No vemos que tengas que transportarte de una habitación a otra. En cambio, ahora te desfasas de una realidad a otra, como si viajases entre realidades alternas, pero siempre estando allí, como un universo paralelo, como si fuese un ciberuniverso. Aunque esto ya son conjeturas mías, pero es que eso parece. Es más, algo similar habíamos visto en el First Look en la batalla contra War Vulpix. Por cierto, puede que todo esto simplemente sean como una especie de ilusiones, pero es que aún así no tiene sentido porque hay portales en la batalla contra él. Además de que tú mismo, como parte de tu cuerpo, comienzas a tener una estática, por lo que dudo que en ti pueda implantar una especie de ilusión. Aunque no lo sé. Por cierto que si no has visto el First Look a esa batalla, te dejo aquí arriba el enlace. Cada vez que cruzas un umbral de luces, yo pensaba que solo era para activar o desactivar los muros, pero ahora que lo analizo, no solo te desfasas a la realidad paralela, sino que tu misma realidad cambia, ya que algunos muros que estaban en una realidad dejan de existir en la otra, apoyando la teoría de que existen realidades donde la realidad cambia ligeramente. En pocas palabras, amo este escenario, y eso que apenas está en desarrollo, pero la premisa que maneja me gusta más que la que tenía antes de viajar de habitación en habitación, aunque aún no sabemos cómo serán las mecánicas que se manejarán en la segunda parte del stage de Vulpix. Quizás veamos algo parecido a la demo de hace 7 años, donde tenías que evitar el contacto con agua ácida o dañina, o incluso las teletransportaciones, porque sí, este escenario tendrá Might Boss. Recuerden que solo Central Lab no tiene, que sad. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Te gusta más la versión anterior donde te transportabas y sumergías en esas aguas? ¿O te gusta más esta versión donde te desfasas de una realidad a otra? ¿O que podría ser también una especie de ilusión?
Por cierto, al inicio del escenario tenemos una referencia a Boomer Kuwanger, y es que, ¿se recuerdan de sus habilidades? El concepto era similar, este men se desfasaba de un lado a otro. Para mí no parece que se teletransporte, porque teletransportarse no se tendría por qué ver el movimiento de un lugar a otro. Incluso Viral Zero tiene esa habilidad de desfase cuántico, por decirlo de alguna forma. Quizás por allí Vulpex tomó referencia para crear sus habilidades y manipular todo el ciberlaboratorio, o capaz que él es el responsable de Viral Zero y del laboratorio del Intro Stage de Zero también. Todo se comienza a poner más y más turbio y las piezas de rompecabezas poco a poco se unen. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Te recuerdo que mi canal cubre las últimas novedades de algunos de los fangames más queridos por la comunidad, así como de más contenido diverso del universo de Mega Man. Por lo que si te gusta esta clase de contenido, dale like, comenta, suscríbete y comparte. Hasta la próxima. Chao.